Mis amados hermanos, pues una de las cosas que quiero exponer en esta tarde es acerca de los mayordomos. Ciertamente a veces habíamos por ahí checado algunos asuntos que nos competen a nosotros propiamente como líderes de la iglesia y la verdad quisiera explicarles un poco acerca de las funciones y qué es lo que dice el manual de los mayordomos y también propiamente porque había una duda de quiénes son miembros de la iglesia, quién dice quiénes son miembros y obviamente pues tenemos que hacer algo por ahí. Entonces, los mayordomos, de acuerdo al manual de nuestra Iglesia del Nazareno 2017 al 2021, de ahí estaré tomando la descripción. Y en cuanto a la iglesia, ¿qué dice acerca de los miembros? El 107, mire, le voy a comentar qué es lo que dice. Miembros en plena comunión son todas las personas que han sido organizadas en una iglesia local, por aquellos que han sido debidamente autorizados y todos los que han sido recibidos públicamente por el pastor o por el superintendente de distrito y por después de haber declarado su experiencia de salvación, su creencia en las doctrinas de la Iglesia del Nazareno y la disposición de someterse a su gobierno, formarán la lista de miembros en plena comunión de la iglesia local. El liderazgo de la iglesia local buscará ubicar a cada miembro en un ministerio de servicio y en un grupo de cuidado y apoyo. Y obviamente hay algunas otras fracciones del mismo manual que lo establece de esta forma. Entonces la membresía de la iglesia local, cuando hablamos de miembros en plena comunión, son todos aquellos que han declarado su experiencia de salvación. Y bueno, ¿y de qué manera declaran su experiencia de salvación? Al bautizarse. Por eso dice, cuando lo expresan públicamente, si no se han bautizado, no pueden entrar todavía en la condición de miembros en plena comunión, pues es lo que establece nuestro manual. Y obviamente también estar de acuerdo con la iglesia de Nazareno, ¿verdad? Tal vez, y hemos tenido hermanos que han estado asistiendo, no se han convertido propiamente en miembros, porque sí les hemos preguntado directamente si quieren estar o se quieren sujetar a las normas de la iglesia de Nazareno, y ellos pues definitivamente no han respondido afirmativamente, no los podemos considerar miembros, por eso es importante también esta parte. Y cuando algunas personas se quieran unir a la iglesia de Nazareno, obviamente habrá que explicarles de qué se trata. ¿Ok? Para los miembros tenemos el 107, de fracción del manual, y también tenemos el 108 propiamente para miembros asociados. Y en este de miembros asociados, miren lo que dice. Si un distrito así lo estipula, una iglesia local puede tener miembros asociados, quienes gozarán de todos los privilegios de los miembros de la iglesia, excepto votar y ocupar un puesto oficial en la misma. Miren, los puestos oficiales son aquellos que son votados cuando hacemos la reunión anual. Esto quiere decir que pasamos una cédula y decimos, para mayordomos, fulano, sultano y perengano. Para ecónomo, fulano, sultano y perengano. Es un miembro asociado, aunque le tengamos mucha confianza, aunque nos agrade la persona, no puede ser una persona electa para un puesto oficial. Es por eso que algunos hermanos, bueno, pues no califican en este sentido porque no se han bautizado, porque no están de acuerdo con la iglesia de Nazareno, o al menos no lo han manifestado públicamente, o algunas cosas. ¿Pueden considerarse miembros? Sí, pero miembros en la calidad de miembros asociados. Ok, y otro de los puntos que quisiera tocar en esta hora, porque es propio ahora que estamos definiendo la visión, y obviamente la definimos del año pasado, pero en este punto queremos obviamente ir más hacia adelante todavía y obviamente tratar de distribuir la visión entre los mismos departamentos, porque los departamentos finalmente son auxiliares del pastor para llevar adelante la visión. Es decir, sí, los departamentos tienen funciones, pero debemos alinearlos con la visión para que ciertamente cumplan ese propósito tanto en la iglesia local como en la iglesia general y que obviamente ayuden a cumplir lo que el Señor quiere. Entonces, ¿qué dice el manual acerca de los mayordomos? Lo voy a citar muy brevemente. Servir como comité de crecimiento de la iglesia. Y mire, esto cuando hablamos de crecimiento tenemos que hablar propiamente del evangelismo. Dice, a menos que se estipule de otra manera. Con las responsabilidades de contacto con los inconversos, que tiene que ver con el evangelismo y extensión, incluyendo la apertura de nuevas misiones tipo iglesia e iglesias con el pastor como presidente ex oficio. Es decir,
propiamente los mayordomos se deben de encargar de lo que es el evangelismo, o sea, están al frente del evangelismo. Y luego el 138.2, que dice también acerca de los mayordomos. Bueno, proveer ayuda y apoyo a los necesitados y afligidos. El papel de los deberes de los laicos, según la Biblia, consiste en ministrar en áreas de servicio práctico, ¿verdad? Según Romanos 12, del 6 al 8, por lo tanto, los mayordomos deberán ofrecer su tiempo y dones espirituales en actos de servicio, administración, estímulo, misericordia, visitación y otros ministerios. Dicho de esta manera, entonces, si tuviéramos que resumir ahorita, ¿verdad? Por asuntos de la visión, tendríamos que citar dos palabras claves que están ahí en el manual, ¿verdad? En el manual. ¿Cuáles son esas palabras claves? El evangelismo y la compasión. Y quiero comentarles algo, ¿verdad? Si nosotros pensamos de esa manera, nosotros entonces tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para realizar el evangelismo y la compasión. Y obviamente esperemos que esto esté en sintonía con lo que estamos declarando en la visión de la iglesia, que es formar una familia que gane el evangelismo, ¿no? Pero esa familia obviamente requerirá de los actos de amor y la compasión. Y también ahí entran propiamente los mayordomos. Bueno, hasta aquí este punto quiero dejarle para ahorita continuar precisamente hablando acerca de los puntos que establecimos en el día que trabajamos este sábado pasado. Hola, ¿qué tal? Regresamos. Una de las cosas que estamos trabajando ya precisamente con los mayordomos y que acabamos nosotros en este momento de reconocerlo, ¿verdad? A través del manual, son estas dos actividades. El evangelismo, que tiene que ver con la misión o con la gran comisión, ¿verdad? Y que es algo que como iglesia pues necesitamos con la ayuda de Dios también hacer, ¿verdad? Pero uno de los actos que también es parte de las actividades propias de los mayordomos es la compasión. En pocas palabras, la iglesia, si estas dos cosas hiciéramos, evangelismo y compasión, estaríamos de alguna manera pues propiciando discípulos con estas dos actividades. Pero la iglesia obviamente ha encontrado algunos otros departamentos precisamente de cómo logramos que eso suceda, ¿verdad? Que suceda el evangelismo y la compasión, y es precisamente esa es la parte donde también entran los demás departamentos. Por ejemplo, la compasión se puede desarrollar a través también del discipulado, es decir, en el discipulado vamos enseñando y a la vez tenemos que ir practicando para que podamos hacerlo. Entonces, ¿cuál es la frase dentro de la visión, es decir, hacia dónde queremos caminar como iglesia? Bueno, es formar una familia que gane, una iglesia ganadora, en pocas palabras, una comunidad de fe que tenga las posibilidades de avanzar en el reino de los cielos, de estar compartiendo las buenas nuevas de salvación, aún en medio de la pandemia, porque podemos pensar que, bueno, la pandemia es realmente muy limitante en muchas cosas, y usted sabe, en este momento pues no podemos salir, muchas cosas, y así hemos estado, ya vamos a cumplir prácticamente un año, ¿verdad? La iglesia, el edificio se mantuvo cerrado casi 8 meses, 7 meses y medio, entonces fue muchísimo tiempo, ¿no? Ahora hemos regresado, hay un mes prácticamente, o más de un mes que va a estar cerrado todavía, entonces eso lo hace un poquito complicado, pero no quiere decir que sea imposible. Tenemos que avanzar a pesar de eso, entonces tenemos que ponernos creativos. ¿Cómo le hacemos para alcanzar almas en este tiempo, verdad? Aquí tal vez desarrollar esa parte. Entonces, una de las situaciones que mencionaba era falta de actividades evangelísticas, ¿verdad? Eso se comentó en nuestros problemas. Pero también en el mismo listado de problemas también hubo una falta de enseñanza, o sea, no hay enseñanza para evangelizar. Es decir, ¿de qué manera
la persona o el creyente, no hay nadie que le enseñe, entonces tenemos que generar también esa parte. Entonces, obviamente, faltan actividades evangelísticas, es decir, cómo atraemos a la gente en medio de esta pandemia. Esto va a ser algo que tenemos que ponernos creativos, es decir, ya hemos hecho transmisiones, apenas tuvimos un invitado, ¿verdad?, para cerrar el año. Obviamente no tenemos ahorita que digamos, ay, yo quiero tomar un discipulado, tenemos que hacer propuestas sobre tales cosas, tenemos que ver qué instrumentos y herramientas vamos a usar, pero obviamente ahí está. Entonces hay algunos digamos, aspectos que propiamente los mayordomos encontramos dentro de la dinámica de la iglesia. La falta de actividades evangelísticas, la falta de seguimiento, algo que es como el talón de Aquiles, ¿verdad?, de la iglesia. La ausencia de transparencia, yo creo que esto se puede responder con una política, es decir, cada vez que aparezca algo que deba comunicarse, bueno, pues entonces ser sensibles a esa parte de decir, hay que comunicarlo. Sentido de pertenencia, creo que si vamos a la parte donde hablamos acerca de la membresía, formar una familia que gane, ¿verdad?, que pueda ser restaurada también, es decir, todo lo que tenga que ver con la membresía, con toda esa parte del sentido de pertenencia, ¿no? Y tal vez esa situación en este momento, pues habría que pensar si nosotros lo vamos a poder nosotros sacar como tal, y si no, bueno, pues tendrían que ser alguien más. El sentido de pertenencia era lo que les comentaba, y la apatía. Y yo creo que una de las cosas es que ya una vez que nosotros estamos convencidos de ir hacia adelante, entonces obviamente más se van a sumar. Y es importante darnos cuenta que lo que hagamos nosotros es lo que estamos dejando para la generación que viene. Es decir, ¿qué les estamos enseñando? Bueno, pues eso es lo que queremos enseñarles. Queremos enseñarles la palabra de Dios, queremos enseñarles doctrina, queremos enseñarles servicio, amor, tolerancia, paciencia. Entonces, a partir de ahí. Entonces, una de las cosas que aquí podemos nosotros ver claramente es una familia que gane. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Obviamente, esas actividades. Entonces, preguntarnos, tal vez responder, ¿cómo compartir el Evangelio en este tiempo? Ok. ¿Cuántos? La otra pregunta es de ¿cuántos queremos alcanzar? La otra pregunta es ¿cómo le daremos seguimiento? Y aquí es donde las ideas, ¿verdad?, en el cómo, ¿verdad? Ok, ya encontramos el qué. Ahora hay que encontrar el cómo y también el quién, ¿verdad? O sea, ¿quién lo va a realizar? ¿Cuándo lo va a realizar? Es decir, poner la fecha, ¿verdad? ¿Cuándo va a empezar a trabajar en ese sentido? ¿Cómo compartir el Evangelio en este tiempo? Y aquí, obviamente, puede haber infinidad de cosas. Podemos decir, bueno, a través del testimonio personal, a través de grabaciones, a través de videos interactivos, a través de, aviento la red, como decimos, ¿verdad?, con mi círculo de amistades, empiezo a decirles claramente, bueno, yo quiero primero, bueno, compartirles este mensaje, me permiten, no sé, de qué manera hoy en día podemos hacerlo, porque es muy posible que algunos han comentado que esta pandemia puede continuar hasta el 2022, es decir, podemos estar teniendo reuniones de forma intermitente, es decir, ahorita abrimos, luego ya no abrimos, y luego sí abrimos, y luego no abrimos. Entonces, no hay que depender de que tengamos el edificio abierto, pero sí hay que seguir haciendo la misión y llevar adelante la visión de la iglesia. Entonces,
¿cómo compartir el Evangelio? Será una pregunta que tiene que responderse. Y luego, ¿cuántos queremos alcanzar? Bueno, tal vez si nos ponemos así como, no, bueno, pues es que ni siquiera sabemos cuántos somos. Bueno, quiero comentarle que al menos en el informe pasado, bueno, no pudimos descontar gente porque, bueno, pues es una realidad que no podíamos porque esa fue también la indicación, que no descontáramos membresía, pero también es cierto que no somos todos los que reportamos, es decir, no tenemos la cantidad física de los que informamos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tienen buen tiempo que no se han congregado, es decir, cuando sucedió esto de la pandemia, pues era normal que no se congregaran, ¿verdad? Y todo lo demás. Pero conforme regresamos a tener actividades y demás, y se les invitó a que volviesen, algunos no han vuelto y no sabemos exactamente si van a seguirse congregando. Entonces, digamos que no tenemos. Pero si tuviéramos que decir una cifra, estamos en 160 miembros, 160 miembros, un poco menos, porque obviamente pues sí hubo unos que ya se habían retirado. Póngale 160 miembros en plena comunión. Entonces, de esos, ¿cuántos queremos alcanzar? O sea, hoy en este tiempo, podemos decir, tenemos los 160, pues posiblemente solo podríamos tener la mitad o hasta menos. Pero podríamos ponernos una meta de ganar este año, es decir, completamente nuevos, ¿cuántos? Y yo sería de la idea de ganar el 20%. Es decir, si hablamos del 20%, en ese tenor tendrían que ser 32, ¿verdad? 32 almas este año. Ahora, a esas habría que darle seguimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ciertamente uno de los asuntos que nosotros tenemos es cómo le vamos a dar seguimiento. Entonces, aquí estaríamos respondiendo dos. ¿Cómo vamos a compartir el Evangelio? Y cuando digo cómo, aquí van a salir las actividades. Lo que vamos a llevar a cabo, las acciones. Es decir, qué tipo de acción vamos a hacer para ser más atractivo. Una de las situaciones es que la reunión de celebración del domingo propiamente ha sido una reunión para que los nuevos puedan verlo en cualquier tiempo, en cualquier momento y decir, hoy me gustó ese mensaje, me gustaría escuchar otro mensaje parecido, porque están hechos de una forma sencilla, la predicación, las alabanzas, todo de tal manera que cualquiera que entre y vea ese servicio diga, oye, sí me interesa, está muy bien esa parte, ¿no? Entonces, ¿cuántos queremos alcanzar? Hoy tenemos una meta del 20%. Yo diría que hay que proponernos una meta del 20%. ¿Cómo le daremos seguimiento? Bueno, aquí puede ser vía telefónica, por una plataforma, no sé, un grupo de WhatsApp, es decir, yo no podría decir de cuántas otras maneras tienen que dársele seguimiento, ¿no? Entonces, eso va a ser bien importante que lo tengamos presente ya para que podamos nosotros ya tener nuestro plan para este año. ¿Cuántas actividades? Ok, este año queremos lanzar 10 actividades, una por mes, a partir de marzo, para lanzar una campaña, marzo, abril, no sé, que cada mes tengamos un invitado. Bueno, pues eso se tiene que quedar plasmado, ¿verdad? Tiene que decir, ok, es que en el mes de tal le vamos a dar énfasis a los matrimonios, ahora en febrero, ¿verdad? Que es el Día de los Enamorados, matrimonios y a los novios, a los jóvenes que andan de novios. Bueno, pues hacer algo para atraer precisamente para que las personas escuchen el Evangelio, el amor de Dios a través de ustedes, a través de las actividades que estemos realizando y obviamente se siente integrado. El seguimiento también tiene que ir de la mano propiamente y por ahí definir quién va a realizar esto. Entonces, ya respondimos cómo, entonces tendríamos que responder el cómo. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pero otra cosa es quién lo va a realizar. Entonces, pues obviamente el equipo está ahí. Y por eso les comentaba que el equipo necesita, obviamente, incluir más elementos, porque los propios
si hablamos de los mayordomos, solamente son 3 y algunos equipos solo son formados, son pocas personas. Entonces necesitamos un equipo cada vez más grande. Entonces, ¿quién va a llevar adelante las actividades evangelísticas? Y tendrá que tener su propio equipo, ¿verdad? ¿Quién va a dar adelante el seguimiento? Y ahí no respondimos, pero también una de las cosas que, ¿quién hará las actividades para darle sentido de pertenencia? Entonces nosotros tenemos que ir precisamente a la visión, nuevamente para que nos quede claro, ¿verdad? Nos quede claro. Dice, formar una familia que gane, acepte. Y esta es la parte que les comentaba en esta situación de la aceptación. Acepte. Y la palabra clave de esto sería membresía. Es decir, todo lo que tiene que ver con membresía y que de alguna manera hablamos propiamente aquí con los ecónomos. Y por supuesto, también sabemos una cosa más, que los ecónomos tienen funciones de administrar la parte material en la iglesia, es decir, no solamente, pero ahora también les estamos dando que nos ayuden precisamente a esa parte del sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque obviamente necesitamos que todos, independientemente de las funciones que estén realizando, que el manual establece, tienes que hacer esto, obviamente, pero queremos que estén integrados también en la visión. ¿Por qué? Porque así todos nos volvemos un mismo equipo. Sí, ciertamente estamos haciendo cosas, pero esas están sumando a la visión. No, sí suman. ¿De qué manera suman? Bueno, estamos haciendo esto y contribuye a esto. Entonces, por eso les comentaba que la visión está estructurada de tal manera que se vuelve un proceso primero creciente y luego cíclico que permitiría precisamente crecer y crecer con la ayuda de Dios. Obviamente, en algún momento la iglesia, además de crecer, puede multiplicarse, que esa es también la idea. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Y otra pregunta que tenemos que responder es ¿cuándo? ¿Cuándo? Y aquí tiene que ir una fecha. Aquí tiene que ir una fecha. ¿Y cuándo se va a realizar esto? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas campañas? ¿Cuántas jornadas? ¿Cuántos evangelistas? Y algo que no nos gusta, pero que es cierto, el presupuesto. ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuánto va a costar lo que queremos hacer? ¿Cuánto? Entonces, nosotros tenemos que estar en claro de que estas son las cosas que queremos hacer. Entonces, tenemos que ir en esa dirección, obviamente con la ayuda del Señor, y esperemos que como mayordomos podamos lograr precisamente determinar las actividades evangelísticas, el plan de seguimiento y obviamente apoyarnos en delinear algo que podamos darle sentido de pertenencia a la persona. Es decir, ¿cómo le hacemos sentir que es parte de nuestra iglesia? Y obviamente recuerde que también tenemos que desarrollar la compasión. Es decir, ¿qué estamos haciendo como actos de compasión? No, pues no estamos, bueno, es bueno. Algunas iglesias tienen un comité de compasión y bueno, muchas otras cosas, pero el punto es que se ven a adherirse a la visión. Es decir, no, el comité no trabaja de manera independiente y tampoco los departamentos. Todos trabajan para perseguir la visión. Es decir, esto lo hago porque nuestra visión es esta. Y yo lo que estoy apuntando es hacer esta parte para que se una a lo que estamos haciendo y de esa manera, con la ayuda del Señor, obviamente lograr tener discípulos que glorifiquen el nombre de Dios y que tengan esta visión de formar una familia que gane, una familia que acepte, que restaure y que ayude a otros o que les enseñe a otros, los entrene para que puedan compartir del amor de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Bendiciones.